El día de hoy empezaremos con la primera herramienta para el análisis de circuitos en DC. Sí, iniciando por algo que de pronto ustedes ya han escuchado, inclusive creo que ya muchos han manejado, que es la ley de Ohm. En las definiciones que nosotros vimos, en los conceptos eléctricos que nosotros vimos la vez pasada, el primer corte, digamos que hicimos una aproximación a estos, pero pues vamos a verlo ya un poco más estandarizado en lo que son los circuitos en DC. Sí, para ello, antes de iniciar, por favor, les pido que pongan a abrir Proteus, el software Proteus, mientras damos la clase. Ahorita hacemos un pequeño ejercicio allí. Les quería comentar que que el otro lunes, el día lunes, vamos a iniciar las prácticas de laboratorio. Sí, yo ya les envié, digamos, un link para que respondieran si podían asistir o si no, y si no podían asistir, pues el por qué. Formatico muy cortico, sí, para que por favor lo diligencien quienes no lo hayan hecho. Entonces nos dice, antes de empezar pues con toda la parte eh, de la ley como tal, aquí hay una pequeña pregunta: que se requiere conectar adecuadamente esta bombilla que está acá en pantalla, un conductor, es decir, un cablecito, y una pila batería de 1.5 voltios, para lograr que la bombilla encienda. ¿Sí? Todos saben hacer este experimento, todos podrían encender la bombilla. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué dificultad habría? Obviamente el conductor, pues, en sus puntas va a tener pues el elemento conductor, o el tipo de cable, pues va a estar pelado para poder que haga contacto. ¿Alguien no sabe cómo conectarlo? Todos con esos tres elementos podríamos generar luz. Hola, hola. Ya yo estoy conectado. Profe, Sí, pues, en ese experimento no depende también del tipo de bombilla que se use. sí, vamos a suponer que la bombilla cumple con todos los requisitos, es decir, que es de 1.5 voltios y que la corriente de la batería es suficiente para encenderla. Es decir, que solo nos preocuparemos por la conexión. Ah, no, profe, sino que como, pues, por ejemplo, uno hace el experimento con un bombillo LED de los pequeños, no conecta eso, de una se quema. Ah, sí, 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 totalmente cierto. Sí, no, vamos a suponer que está en condiciones ideales y que no requiere resistencia reguladora, ¿sí? Que la resistencia interna de la bombilla es suficiente para protegerla y generar la luz. Entonces, ¿alguien no la sabe prender? Por ejemplo, si la conectamos acá, ¿se encenderá la bombilla? No, No. ¿Sabe de pronto el por qué no? porque el otro polo no está haciendo el contacto. Tal cual. Porque todo elemento eléctrico electrónico requiere un camino completo para poder que por allí corran los electrones. Es decir, requiere de un polo positivo y un polo negativo, como bien nos dice, creo que fue Juan, para hacerlo. Aquí solo estamos haciéndole la primera parte del camino y nunca, pues, los electrones pueden retornar hacia la pila para cerrar el circuito. Sí, la respuesta es no, no se enciende. Correcto. Y acá ¿qué ocurrirá?
Pareciera No, que ya ¿cómo? tenemos un circuito acá cerrado. No, ¿y por qué no? Porque pues Que el estaba bombillo está el haciendo contacto en el mismo mismo polo. polo. Tal cual, tal cual. Tenemos que el bombillo pareciera ya ser un polo y estar cerrando el circuito, pero el cuento es que está cerrando el circuito hacia el mismo polo. Sí, si ustedes notan, aquí es positivo y en la parte de abajo, entonces debe ser el negativo de la batería. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es a los dos pines o a los dos polos de la bombilla la estamos conectando a una sola. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco encenderá. ¿Sí? En esta tercera opción, aquí sí se va a encender la bombilla. ¿Sí? Puesto que tenemos positivo en una parte de la bombilla y negativo en la otra parte que es llamada masa o tierra, ¿sí? Que es la parte o el potencial menos negativo de la batería. Entonces aquí sí estaríamos haciendo lo que es un circuito eléctrico cerrado, ¿sí? Por los componentes batería, conductor, bombilla, y por aquí sí fluyen los electrones. Entonces la respuesta en esta tercera opción es sí, ahora sí enciende. Esto se debe a que las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica pueda circular entre la pila y la bombilla. En otras palabras, en este caso se armó un circuito eléctrico, ¿sí? En una fuente y una resistencia, en este caso es de una bombillita incandescente, una bombillita pequeña, ¿sí? Suficiente para ser encendida con 1.5 voltios, pero no tan exagerada que la pueda quemar. Sí, teniendo esto en mente, entonces nosotros ya habíamos inclusive definido algo parecido. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de electrones a través del conductor. ¿Sí? Llámense bombillas, llámense motores, llámense capacitores, llámense como sea. ¿Sí? Eh, Aplica esta misma definición. Sí, generalmente lo veremos en forma cerrada, ¿sí? En un lazo cerrado para que realmente los electrones puedan fluir. Debe haber al menos un lazo cerrado, ¿sí? Nos vamos a ver que hay formas, modelos que se hacen en lazo abierto, ¿sí? O métodos de análisis que son en lazo abierto. Pero para ello, al menos debe haber una trayectoria cerrada para que fluya adecuadamente la corriente, los electrones. Entonces acá tenemos dos ejemplitos, ¿sí? La misma batería con un bombillito y otra batería, pero esta vez con dos bombillitos en una configuración serie, es decir, secuencial o seguida. Ahora, para ello, pues nosotros no vamos a trabajar con esta forma, digamos, gráfica de representar, ¿sí? Los circuitos eléctricos representan gráficamente utilizando diferentes símbolos internacionales reconocidos. Nosotros ya vimos por ahí una cantidad de símbolos, ¿sí? Muy, muy básicos. La resistencia, la investigación con el EDR, con la PTC, NTC, hablando de termistores, en fin. Yo les voy a subir a la plataforma este documento. Vamos a ver si acá voy a subirles dos elementicos. Es simple información, ¿sí? Realmente no ni la voy a preguntar, ni la voy a hacer nada, sino que es digamos, de cultura general en la parte electrónica. Primero, un documentico con el glosario, es decir, con las definiciones de algunos conceptos, ¿sí? Entonces tenemos acá la sigla o el nombre, significa. Por ejemplo, AB, ancho de banda, AC, corriente alterna, aislantes, entonces, ¿qué es un aislante? Acumuladores, el álgebra de Bula que se corresponde, un alternador, ¿qué es? Amplificadores, en fin. Aquí hay una cantidad de definiciones
que todos ya deben empezar a manejar, ¿sí? Y va a ser bastante útil realmente para todo lo que se viene por delante. Sí, van a ser conceptos que realmente que deben tener ya como para su vida como estudiantes y para su vida profesional. Pues el primero es este elemento, pues este documento con los conceptos o glosario. Y el segundo elemento, y el segundo documento, ¿sí? La simbología electrónica en diferentes tipos de norma, ¿sí? Acá tenemos cuatro tipos de normas, la CEI, la DIN, la IS y la ANSI, todas internacionales, donde aparecen bastantes de los símbolos que no los más vamos a utilizar o ustedes van a utilizar pues, en su carrera. Entonces son dos documenticos que les voy a dejar allí en plataforma para ir como consolidando. Nosotros vamos a usar pues muchos de estos. Sí, si no este semestre, pues a lo largo de la carrera sí lo vamos a hacer. Entonces van a ser dos documenticos que espero que sean muy útiles. Por lo tanto, a lo que estaba refiriéndome es que nosotros no vamos a trabajar con el dibujo completo de los componentes reales. Por ejemplo, aquí tenemos una batería, varios conductores, ¿sí? Tres bombillas y dos switches, uno rojo, que quiere indicar normalmente cerrado, y uno azulito, que quiere decir normalmente abierto, ¿sí? Y conectados de cierta forma, tal que los elementos, eh, digamos, permitan el flujo de los electrones. Por ejemplo, acá la primera bombilla, que en primer lugar está en paralelo a la fuente y en serie al switch normalmente cerrado, haría que haya flujo. Pero nosotros este esquema no lo vamos a analizar, este esquema de dibujo, sino el esquema, obviamente, con los elementos normalizados. Es decir, que cada bombillito se va a representar por esta circunferencia con una X, símbolo simplemente de una lámpara. ¿Sí? Y esta lámpara, pues si traducimos el circuito, entonces va a tener una batería y la que tenemos acá arriba, ¿sí? Identificada por dos celdas o dos pilas, ¿sí? Obviamente con su polaridad más menos, donde el elemento la barrita más pequeña indica el elemento de menos potencial o el punto negativo. Tenemos el switch normalmente cerrado, acá tenemos el switch normalmente abierto, y la configuración de las otras dos bombillas en serie, entre ellas y en paralelo al primer bombillo. Pero resulta que en esta segunda parte del circuito, no fluyen los electrones. Es decir, que las lámparas no van a encender, puesto que el switch está normalmente abierto, lo que impide que los electrones fluyan y ninguna encenderá. Mientras que acá, como el primer switch está normalmente cerrado, el circuito sí permite el flujo de electrones, el bombillo o la bombilla enciende. ¿Sí? Para que estos otros dos enciendan, simplemente lo que debemos hacer es activar el switch o simplemente bajarlo que permita que estas dos bombillas se enciendan. ¿Sí? Entonces lo que realmente nosotros vamos a empezar a trabajar son estos esquemáticos normalizados con toda la simbología. ¿Sí? Por el momento vamos a empezar a ver todo lo que son los circuitos resistivos. Entonces lo que más vamos a trabajar son las baterías, fuentes y pilas en conexión a sus resistencias y en diferentes, digamos, configuraciones, serie, paralelo, combinación de estas. Vamos a ver la forma como se analizan inicialmente. Luego ya ingresaremos con capacitores, inductores y cómo es su análisis. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño resumen de algo mucho más grande en la simbología básica. Entonces tenemos cable conductor o simplemente un cable. Esa es una línea continua, un interruptor,
¿sí? Una pila diferente, digamos, a una batería. Y este es un concepto muy simple y es que simplemente se considera que la batería de contiene varias celdas internamente, que la pila es una sola celda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en cantidad de energía, obviamente una batería va a tener muchísima más capacidad para entregar energía, es decir, para generar corriente y para llegar a voltajes mucho más altos. Mientras que la pila se considera una pequeña celda de esta y, digamos, es para elementos de muy poca potencia, ¿sí? Ambos obviamente tienen su polaridad. La barra más grande siempre es positivo, la barra más pequeña siempre será cero, masa, negativo, tierra, como la quieran llamar. Pero luego vamos a ver la diferencia entre estos conceptos. ¿Sí? Tenemos la bombilla, el símbolo de la bombilla como lo vimos acá. Tenemos dos elementos de medida, que son el amperímetro y el voltímetro. Entonces, por ejemplo, la otra semana, el día lunes, vamos a llegar a manejar estos equipos, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños montajes para comprobar lo que vamos a ver hoy y para tener contacto directo pues, con todos los equipos, tanto con la fuente como el multímetro y sus diferentes formas de medir. Sí, por ejemplo, uno con un solo multímetro, por ejemplo, los de laboratorio, uno podría medir la corriente, obviamente en amperios o miliamperios, el voltaje, medir uno resistencia, y dependiendo del tipo de multímetro, puede uno medir capacitancia, puede medir uno temperatura, puede medir los diferentes voltajes y corrientes tanto en DC como en AC, puede medir continuidad, puede verificar la forma o el tipo de un transistor, puede medir conductancia, puede medir ciertos elementos o ciertas magnitudes y vamos a aprender pues, a manejar la mayoría, por lo menos para la siguiente clase o para la otra semana en laboratorio, vamos a medir tanto corriente como voltaje. Símbolo del capacitor. Sí, capacitor que aquí como está no tiene polaridad, entonces quiere decir que puede ser, por ejemplo, un cerámico, ¿sí? Por ejemplo, si es un capacitor con polaridad, un electrolítico, antes allí el símbolo se le tendrá que agregar algo diferente, la resistencia en dos de las normas básicas, ¿sí? Cualquiera de estas dos es la misma resistencia, ¿sí? Sea estas pequeñas, digamos, montañitas, o sea simplemente la barra continua, es el rectangulito. La resistencia variable, como nosotros ya la vimos, llámese potenciómetro giratorio, lineal o trimmer. Elemento termoeléctrico, ¿sí? Termistor por acá, LDR, ustedes ya lo vieron, diodo, inclusive estos tres ustedes los investigaron. Por acá diodo emisor de luz, o diodo LED, inductancia, motor, toma de tierra, en fin. La mayoría de estos elementos van a ser ya muy comunes de acá en adelante. Y antes de iniciar con todo la idea, ya un muy pequeño resumen de todo lo que ya vimos, pero digamos muy condensadito. Entonces, primero, magnitudes eléctricas, las más básicas son intensidad, tensión, bueno, realmente el voltaje recibe diferentes nombres, como ya vimos, tensión, voltaje o diferencia potencial. Cualquiera de estos tres habla de lo mismo, ¿sí? Y resistencia. Aquí podríamos anexar, digamos, dos magnitudes más, que son potencia y energía, ¿sí? Que realmente son combinaciones de esta misma, de estas tres medidas elementales, pero en el tiempo, se podría decir. Por la intensidad o corriente, ¿sí? Se relaciona con la cantidad de electrones que se desplazan en un periodo de tiempo, ¿sí? Nosotros ya vimos, es carga por unidad de tiempo.
El tensión, la diferencia potencial, se relaciona con el fenómeno que impulsa el movimiento de electrones. Entonces realmente no hay flujo, sino hay una fuerza que está empujando esos electrones. Esa fuerza que impulsa a los electrones para que haya corriente es la que nosotros denominamos como tensión o voltaje. ¿Sí? Y elementos resistivos o resistencias, que son los que se oponen al desplazamiento de estos electrones en un conductor o circuito. Y pues estos son los que permiten la regulación de esa corriente. Obviamente cada magnitud tiene su unidad de medida. Intensidad, flujo o corriente se mide en amperes o con la letra A mayúscula. La tensión, voltaje, diferencia potencial en voltios y la resistencia en ohms. ¿Sí? Ahí, digamos, para ya tener nuevamente esos concepticos en mente, podemos iniciar entonces ahora con lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, desarrollada por George Simon Ohm, ¿sí? Hace bastante tiempo. Sí, él es un personaje que nació en el siglo XVIII, murió en el XIX, fue físico alemán y descubrió la relación entre la corriente, la tensión en un resistor, ¿sí? Como el comportamiento de ambos. Y esta relación se conoce como la ley de Ohm. Ohm entonces determinó experimentalmente que si el voltaje a través de un resistor o resistencia se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará. Y asimismo, si el voltaje disminuye, la corriente hará lo mismo. ¿Sí? Entonces, dependiendo la cantidad de voltaje que se le aplicaba a una resistencia o un resistor, era totalmente proporcional a la corriente. Entonces, si él aumentaba el voltaje, la corriente aumentaba. ¿Sí? Sin importar qué tanto, qué tanta proporción, siempre tenían la misma, digamos, la misma relación entre ellas. Sí, obviamente, si disminuía el voltaje, obviamente también lo hacía la corriente. Y no solo determinó entre voltaje y corriente, sino el comportamiento, la corriente y la resistencia. Ohm también determinó que si el voltaje se mantiene constante, ¿sí? Menos resistencia produce más corriente. Y además, más resistencia produce menos corriente. ¿Sí? Entonces, a partir de estos dos experimentos, a partir de estas dos relaciones y el comportamiento entre ellas, entonces obtenemos lo que finalmente se conoce como la ley de Ohm. Que nos dice, la ley de Ohm establece que la corriente I es directamente proporcional al voltaje B e inversamente proporcional a la resistencia. Y está dada por la siguiente fórmula, donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Muy directamente, entonces ustedes ven corriente totalmente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Lo que nos dice, entonces, si la resistencia es grande, la corriente es pequeña, si la resistencia es pequeña, la corriente es grande. Y hablando del voltaje, entonces, entre mayor voltaje, mayor corriente, entre mayor corriente, mayor voltaje. Sí, ya lo vimos, corriente en amperes, voltaje en voltios y resistencia en ohmios o en ohms. Y tenemos acá un pequeño esquema. A veces dicen que una imagen habla más que mil palabras. Mucho yo creo que de pronto ya habían visto esta pequeña imagen, que es una analogía a estas tres magnitudes. Tenemos primero la tensión, acá el muñequito azul, que es el que impulsa los flujos, el flujo de electrones, el que impulsa los electrones realmente. Entonces, entre mayor fuerza, es decir, entre mayor voltaje, entonces mayor cantidad de electrones se podrán mover. Entonces, por eso tenemos un muñequito empujando. Entre más grande ese muñequito azul, mayor cantidad de electrones podrá mover y mayor flujo de corriente habrá. Tenemos aquí la corriente representada por el muñequito amarillo, pues impulsada obviamente por el voltaje, y es el que realmente va a fluir o se va a desplazar a lo largo del conductor. Sin embargo, está pasando
por, digamos, justamente el punto de una resistencia, y la resistencia que tenemos el monitor rojo es el que se va a oponer al paso de este. ¿Sí? Dependiendo el tipo de resistencia, pues se va a oponer más o menos, bueno, el tipo y el valor de la resistencia se va a oponer más o menos al paso de esta corriente. ¿Sí? Con estos tres elementos o con estas tres magnitudes, uno obviamente teniendo dos, poder tener la tercera. ¿Sí? Esta relación permite calcular cualquiera de las tres magnitudes en un circuito conociendo solo dos de ellas. Entonces tenemos, aquí, aunque aparece en un circulito, digamos que su representación más básica es en un triángulo, pero es exactamente lo mismo. Y nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, dependiendo, o bueno, la corriente es voltaje sobre resistencia, como la quieran ver, pero dependiendo lo que usted requiera, podrá calcular lo otro. Entonces, por ejemplo, si requiere voltaje, entonces acá está la manito pues, diciendo que vamos a encontrar voltaje, entonces va a ser la relación entre la corriente y la resistencia. Pero que si lo que necesita es corriente, entonces va a ser voltaje sobre resistencia. Y si necesita resistencia, entonces va a ser la relación entre voltaje y corriente. Tenemos una multiplicación y dos divisiones, obviamente del mismo despeje de este elemento. Si usted despeja voltaje, es decir, resistencia que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, va a quedar una multiplicación. Si necesita corriente, va a ser esta relación acá entre el voltaje y la resistencia, una división. Si necesita resistencia, resistencia está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y corriente que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría simplemente una división. ¿Preguntas hasta allí? Vamos bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien. Mm, tenemos acá otro cuadrito resumen un poco más grande con las relaciones o ya parte desde la ley de Ohm, ¿sí? Eh, donde intensidad se mide en amperio, según la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, y se mide con un amperímetro. Aquí tenemos los diferentes, entonces, resistencia con ohmmetro u ohmímetro, ¿sí? Potencia con un batímetro para medir vatios propiamente, y energía ya solo se puede medir con un contador, puesto que la energía va a medirse es en vatio por hora. ¿Sí? Y por ejemplo, los que no los tenemos en nuestras casas es de kilovatio por hora, kilovatio hora. Y ese kilovatio hora, pues obviamente es para medir energía en corriente alterna. Acá una pequeña analogía, ¿sí? De lo que implican esas tres variables. Entonces, la ley de Ohm. Tenemos acá dos columnas, ¿sí? Exactamente del mismo tamaño. Es decir, que esto representa, o la altura en el tanque, representa el voltaje. ¿Sí? Como están al mismo nivel, entonces vamos a suponer que estos dos tienen la misma energía potencial o simplemente la misma energía, el mismo voltaje. Y nos dice que a mayor resistencia del conductor, menor intensidad. Entonces tenemos que la resistencia está dada simplemente por el tamaño de la manguera. Por ejemplo, en el primer caso, como la manguera es pequeña, entonces vamos a tener un flujo de agua pequeño. ¿Sí? Lo que lo que representa es simplemente la resistencia eléctrica, que como es pequeña, entonces va a permitir un flujo pequeño de corriente. Pero si la resistencia no se opone tanto al paso, ¿sí? Si esta oposición no es tan grande, va a permitir el flujo mucho mayor de la corriente. Entonces, si la resistencia es grande, es decir, si la oposición
a este flujo es grande, entonces él va a permitir poquito flujo. Pero si la resistencia es menor, es decir, por un conductor mucho más grande, entonces la corriente será mayor. Recuerden que es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, acá hay una fuerte oposición, es decir, una gran resistencia, y aquí hay una poca oposición, es decir, una resistencia pequeña. Esto, hablando si el voltaje fuera igual. Pero, por ejemplo, acá abajo tenemos dos tanques de diferente tamaño, ¿sí? Es decir, que uno va a tener mayor potencial que otro. Es decir, que, por ejemplo, este de la derecha tiene mayor voltaje y este menor voltaje. Si tenemos la misma resistencia, ¿sí? Si ustedes notan, la manguerita es del mismo tamaño, ¿sí? Pero como esta tiene mayor potencial, entonces habrá un mayor flujo. Mientras que acá, como la altura es menor, el voltaje es más pequeño, va a permitir entonces un flujo más pequeño. Hablando de la misma resistencia, pero voltajes diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la analogía con los tanques? ¿O ahí ya queda totalmente claro estos conceptos? Todo claro, profe. Gracias. Ahora, dos consideraciones para la ley de Ohm. Primero, es una relación lineal de corriente y voltaje. Como nosotros ya los vimos, las relaciones son simples líneas. ¿Sí? En circuitos resistivos, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. ¿Sí? Y aquí entra este concepto de lineal, linealmente proporcional. ¿Qué indica que algo sea lineal? Lineal significa que si una de las cantidades se incrementa, perdón, lineal significa que si una de las cantidades se incrementa o disminuye en cierto porcentaje, la otra se incrementará o disminuirá en el mismo porcentaje, suponiendo que el valor de la resistencia es constante. En general, pues las resistencias son fijas. ¿Sí? Si ustedes miran la mayoría de circuitos, de montajes, de boards, de tarjetas electrónicas, hay muy pocos potenciómetros, ¿sí? O trimmers, en fin, resistencias variables. Las resistencias en general son fijas, entonces lo que uno juega es una relación entre el voltaje y la corriente. Y como estas son lineales, entonces quiere decir que si yo aumento una en una proporción, la otra también incrementará en la misma proporción. A eso se refiere con linealidad. Sí, y este cuento de lineales van a usarlo ustedes en muchos aspectos, ¿sí? En matemáticas, en física, en electrónica, en circuitos, en fin, con elementos. Entonces, teniendo en cuenta que los circuitos resistivos, es decir, con los que están conformados solo por resistencias o elementos resistivos, ¿sí? Tienen esta facultad, son siempre lineales, que son los primeros que no los vamos a ver acá en circuitos. Muy básico, aplicación de la ley de Ohm, nosotros ya hicimos inclusive varios ejercicios de esto. Batería, bueno, pila realmente, una pilita de 1.5 voltios, y si estamos midiendo la corriente, por ejemplo en este caso de 0.3 amperios, realmente podríamos saber cuál es la resistencia que está en medio de estos dos elementos, ¿sí? Para que a partir de este voltaje genere esta corriente. Entonces podemos calcular la resistencia en este caso de la bombilla. Sí, pues simplemente con esos datos, aplicando la ley de Ohm, podemos verificar que la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, el voltaje de la pila, 1.5 voltios, y la corriente la que fluye por el circuito, sí, que está medida acá con el amperímetro, que es de 0.3 amperios. Con eso, pues obtenemos que la bombilla tiene una resistencia de 5 ohms, algo muy básico, tan básico como este siguiente, el segundo eh, ejemplito. Tenemos una fuente de 25 voltios y una carga o resistencia de 15 ohms. Entonces, ¿cuál será la corriente? Igual de obvio. ¿Cuál es la corriente de intensidad?
Pues simplemente, según la ley de Ohm, tenemos que la corriente es voltaje sobre resistencia, 25 sobre 15, entonces tendremos una corriente de 1.66666 amperios aproximadamente a 1.67 amperes. ¿Sí? Dos ejemplitos simplemente como para verificar allí. Obviamente vamos a ir desarrollando, digamos, unos conceptos basados en esto para circuitos mucho más complejos. ¿Sí? Por el momento entonces yo les pedía que abriéramos el Proteus. Por allí me dijeron que si había que servía para aplicación, cualquier aplicación, obviamente, sí, para todo estos circuitos en DC, digamos que cualquier aplicación sirve porque son muy básicos, pero por ejemplo, en aplicaciones un poco más avanzadas para análisis, por ejemplo, de señales o para electrónica análoga, ciertos elementos del comportamiento, es muy estable, muy bueno el de Proteus. Otros software como Circuit Maker, eh, MATLAB, ORCAD, ¿sí? Otros software de simulación eléctrica a veces son muy inestables en ciertos cálculos con ciertos elementos. Proteus, digamos, ha sido bastante bueno, bastante estable ante el análisis de eso. Pero para circuitos resistivos, obviamente, eh, sirve casi cualquier software. Entonces, digamos que no hay problema en usar cualquiera. Por el momento, entonces les voy a pedir que hagamos este pequeño montaje para esta comprobación. Entonces vamos a experimento para comprobar la ley de Ohm. ¿Sí? Les pido que por favor completemos, digamos, esta tablita. ¿Sí? Vamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a montar este circuitico de acá. Tenemos una fuente de 2 voltios ante una resistencia de 10 kiloohmios. ¿Sí? Tenemos dos elementos de medida. Un elemento que es un amperímetro, ¿sí? Para medir la corriente que está pasando por él, y simplemente un batímetro para medir la potencia en este. ¿Sí? Realmente el circuito base o el circuito básico pues, de ese montaje es el siguiente. Sí, por el momento yo también voy a poner a abrir Proteus. Y verificando acá. Yo, ¿por qué no a circuitos? Eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento vamos a hacer este montaje. Vamos a tener una fuente de voltaje de 2 voltios. Y a ella simplemente está conectada realmente una resistencia de 10 kiloohmios, es decir, de 10K. Bien, por ella entonces fluirá obviamente una corriente I, ¿sí? Y nos debemos medirlo. Entonces, según la tablita, ¿qué es lo que qué se quiere saber? Entonces, con respecto a la variación o al incremento en la fuente, ¿sí? La fuente, vea, el voltaje va a variar entre 1.5 y 8 voltios. ¿Sí? Es que ya había acá una cosita.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo vamos a completar. Vamos a completar ahorita. ¿Sí? Con respecto a estos voltajes. Entonces, les voy a enviar, por favor, la presentación. Se la voy a subir en este instante para que la completemos. ¿Qué ocurre? Nos van a pedir, nos están diciendo que cuál es la potencia y cuál es la corriente en este circuito. ¿Sí? Nos piden potencia y corriente. Y en este momento, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos voltaje y resistencia. Como nos piden potencia y corriente, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Bueno, varias formas de hacerlo. Pero la primera sería simplemente midiendo la corriente directamente en el circuito. Para ello, entonces tenemos que abrir el circuito, puesto que la corriente se mide en un punto del circuito. Es decir, por ejemplo, yo me puedo parar acá, en este punto, es decir, yo quiero medir la corriente allí. Y como están, digamos, en un circuito básico, en cualquier punto donde yo me pare a medir la corriente, esta será igual en todos estos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo venir, abrir el circuito, ¿sí? Y hacer que la corriente fluya por el dispositivo de medida, ¿sí? Por este amperímetro. Es como si el amperímetro, hagan de cuenta, fuera un pedacito de cable, ¿sí? Entonces uno pone el pedacito de cable ahí y entonces el amperímetro mide la cantidad de electrones que están pasando justamente en este punto, ¿sí? Y entonces él nos dará, digamos, la corriente medida allí, ¿sí? Proteus, por otra parte, también tiene, perdón, yo ahora acá, bueno, entonces, ¿todos han manejado Proteus o alguien no lo ha hecho? Yo no lo he hecho. Bueno, más o menos. Qué pena, ¿quién me habló? Yo, profe, es que no he podido descargarlo desde el semestre pasado. He descargado como varios y ninguno me ha servido. Todos se me bloquean. Y lo intentó con el que yo le subí a la plataforma También. y se le bloquea. Sí, literalmente no deja. La página, o sea, me entra normal, pero no me deja editar, no me deja hacer nada. Listo, entonces, en asesoría miramos a ver qué puede estar sucediendo. Señor. Sí, yo lo ayudo a instalar si es necesario, pero claro que el que yo le subí no tiene nada de raro, pues simplemente es un solo, instalar un solo archivo, no tiene que hacer absolutamente nada. Sí, es digamos directo la forma como instala, entonces pues no debió haber presentado problemas. Pero bueno, entonces yo les voy a subir acá el archivo. Por favor, lo descargan y lo completamos con respecto a la información que vamos a obtener del experimento, de la simulación. Entonces, descargan la presentacioncita. Para los que tengan entonces Proteus, podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, en este primer pantallazo, él simplemente nos presenta para ponerle el nombre y la ruta o la dirección donde usted la quiera guardar. Entonces, yo simplemente le voy a dar, no la quiero guardar en documentos, entonces le doy aquí en Browse y la asigno a la carpeta que yo desee. Entonces, me voy a mi carpeta base y la voy a guardar allí. Entonces, simplemente le cambio el nombre y la ruta.
¿sí? Entonces, nuevo proyecto, simplemente le doy en Next. Hay diferentes tipos de plantilla. Como es algo tan básico, lo voy a dejar por defecto, ¿sí? La plantilla por defecto, realmente la mayoría de aplicaciones, digamos, se implementan allí. Que sí que necesitamos crear una PCB, es decir, un diagrama para circuitos impresos, ¿sí? Y pues no, realmente no, entonces simplemente le decimos no crear una PCB, le damos Next. Aquí es por si requerimos que se proteja el archivo, no necesitamos, entonces simplemente sin firmware. Y finalmente le damos en finalizar. Y nos va a abrir un espacio de trabajo muy similar a este. Muchachos, ¿quiénes no están trabajando? ¿Quiénes no tienen Proteus? ¿Quiénes han tenido problemas? ¿Quiénes no están trabajando en este momento? Y no hay problema, pues si no están trabajando, pues yo no, por aquí o yo motivo, no hay. Profe, yo no he descargado un Proteus. Bien, entonces tenemos uno. ¿Quién más no? Creo que ve Juan Sebastián el que habló, ¿cierto? Sí, señor, voy a tratar de instalarlo. Listo. Creo que Michelle iba a hablar. En otro computador y pues ahora mismo no lo puedo utilizar. Listo, no hay problema, porque lo de hoy es muy básico, pero entonces sí les pido que ya a medida que vamos avanzando, pues lo vamos a ir necesitando cada vez más. ¿Alguien no lo tiene abierto o solo ellos tres? Pero en mi caso ya lo tengo abierto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Simplemente montemos la fuente, la resistencia y los dos elementos de medida. Entonces, tenemos el espacio de trabajo. Los elementos, como tal, ustedes pueden abrir o cargar una cantidad de elementos bastante amplia a partir de la librería de Proteus. Proteus, con cada actualización, va ingresando muchos más elementos, conforme se van desarrollando. Entonces, uno tiene que irlo actualizando, por lo menos las librerías, para ir teniendo pues todo al día. Hay dos opciones. Ustedes le pueden presionar la letra P o le dan clic aquí sobre la P en dispositivos. Ambos, ambos le van a abrir, digamos, el buscador para los diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, estando acá, vamos a ver los diferentes elementos que hay para la batería, ¿sí? O para la fuente de voltaje más bien. Entonces, primero busquemos la fuente de voltaje. Entonces, vamos a darle simplemente la palabra eh, o, o el buscador aquí en el keyword, ¿sí? O palabra clave. Vamos a darle V-source, ¿sí? O fuente de voltaje. V de voltaje y source de fuente. ¿Sí? Entonces, fuente de voltaje, no aparecen ciertos elementos, pero obviamente ellos tienen acá una descripción. Nosotros vamos a usar la más básica, que es la fuente de voltaje en DC. ¿Sí? Simplemente le damos aceptar y él inmediatamente nos aparece acá en el listado. Es decir, todo lo que nosotros vayamos buscando en esa ventana emergente y vamos seleccionando, todo irá apareciendo acá en este listado. Resistencias, LEDs, compuertas lógicas, potenciómetros, capacitores, inductores, diodos, lo que usted quiera, lo que usted seleccione va a aparecer acá. Y entonces simplemente como está seleccionado, podemos pegar cuantos elementos necesitemos pues para nuestro circuito. Para acercarse y alejarse
de la pantalla simplemente es con el scroll del mouse. ¿Sí? Ustedes se pueden acercar tanto como el software lo permita y alejar también bastante en el espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces, a partir del scroll, ustedes pueden acercarse y alejarse. Acá, por ejemplo, tenemos 3 fuentes. Y no, pues si solo necesito una, entonces yo puedo venir acá, al lado izquierdo, hay otra cantidad de herramientas. Vamos a irlas viendo conforme las vayamos necesitando. Para seleccionarlo, entonces yo cambio o selecciono la flechita, que es el del modo selección. ¿Sí? Cuando lo cambio a la flechita, ya con el clic ya no pego más elementos. ¿Sí? Y entonces puedo seleccionar con clic sostenido lo que uno desee. En este caso yo voy a seleccionar las 2 primeras fuentes y las voy a eliminar. Simplemente con la tecla suprimir o delete. Bien, ¿todos pudieron colocar la fuente de voltaje o alguien tuvo problema? Por mí, todo, profe. Entonces terminando de instalar el programa, profe. Listo, no hay problema. De todos modos, no. Dime. Listo. Vamos a ir nuevamente, bueno, voy a presionar P para que me salga esa y voy a poner la palabra batería. ¿Sí? Y si ustedes notan, salieron varios elementos. ¿Sí? Tenemos la batería y, digamos, una simple celda de batería, lo que para el software se llama simplemente una pila. Entonces voy a seleccionar la batería y la pila. Con darle doble clic a cada uno del listado, nos los vamos completando acá. Entonces no es necesario seleccionar una y cerrar y volver a abrir. Seleccionar otra, no, uno puede ir simplemente a medida que va recorriendo, uno puede ir seleccionando todo lo que requiera. Entonces seleccioné la batería, fuente de voltaje en DC y elegí la celda o single cell, una simple celda o una simple pila. Le va a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos simplemente los otros 2 símbolos que vimos ahorita. Por ejemplo, la batería o pila, esta celda simple, pues tiene un voltaje, por ejemplo, de 1.5. Claro que uno lo puede poner el que uno desee. Tenemos una batería, obviamente, con mucha mayor capacidad de 12 voltios y una fuente, ¿sí?, de 1 voltio. A cada uno le puede asignar el voltaje que desee. ¿Sí? Entonces, pues tampoco es que sea una limitante. Pero si están los 3 simbolitos, digamos, muy específicos para lo que uno requiera. Bien, para el ejemplo, entonces para este ejemplito simplemente nos pide una fuente de 2 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente voy a seleccionar lo que no voy a usar, que son la batería y la pila, y la voy a quitar. Ahora, nos pide una resistencia de 10 kilo ohmios. ¿Sí? Entonces, me vengo para acá y escribo simplemente, por ejemplo, la palabra res. ¿Sí? Y él nos selecciona acá el símbolo genérico de la resistencia. Para simulación, uno puede usar este sin ningún problema. ¿Sí? Pero para, digamos, para montajes, ¿sí? Entonces, cada resistencia comercial tiene acá su, su representación fija. ¿Y qué es lo que pasa? Como tiene unas medidas específicas, en el momento que uno vaya a crear la PCB o el diagrama para circuito impreso,
Sí, obviamente las resistencias pueden ir variando su medida. Sí, hay unas más grandes, unas más pequeñas, dependiendo la potencia que resisten, dependiendo obviamente el valor de la resistencia, dependiendo el material, su tamaño puede variar. Entonces, para cada una, entonces realmente hay una representación fija eh, aquí en el Proteus. Sin embargo, como nosotros no vamos a hacer todavía una PCB, entonces simplemente con darle res, ¿sí? Nos muestra la resistencia genérica. Entonces simplemente le vamos a dar doble clic y asegurar que aparezca aquí en los elementos seleccionados por el circuito. ¿Sí? Y le damos simplemente aceptar. Y entonces obviamente él nos deja con el último seleccionado. ¿Sí? Nosotros podemos adicionalmente, antes de poner, bueno, antes y después de ponerla, permite esta misma opción. Pero digamos que antes de uno ponerla, uno la puede rotar. ¿Cómo la rota? ¿Cómo rota los elementos? Simplemente con las teclas más y menos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que usted requiera, más y menos, yo la voy a dejar así en forma vertical y la voy a poner, digamos, de frente a la fuente. ¿Sí? Vamos a ver el montaje. Nos dice que es una resistencia de 10K. Entonces, listo, de 10K, aquí lo tiene. Si necesitamos variar el valor de la resistencia, ¿sí? Pues entonces simplemente le damos doble clic, ¿sí? A la resistencia. Y entonces nosotros tenemos aquí diferentes, digamos, opciones de cambio. Primero, el nombre. Entonces uno le puede poner R1, R2, resistencia para el circuito, el nombre que usted desee, ¿sí? Y el valor de la resistencia como tal. No es necesario nunca poner las unidades, puesto que el software sabe exactamente qué elemento es y qué unidad implica. ¿Sí? Entonces uno no tiene que poner aquí ohmios, ni a la frente le tiene que poner voltios ni nada, porque él sabe que usted pone una fuente en DC, ¿sí? Una fuente de voltaje en DC, pues su unidad será voltios. O si usted pone una resistencia, él sabe que obviamente debe ser ohmios. Pero sí debe poner el factor, sí, como nos lo dice el sistema internacional. Entonces, por ejemplo, para decir 10.000, pues usted puede decir simplemente 10K. Sí, usted puede cambiar todo lo que requiera allí. Igual para la fuente de voltaje. Sí, si usted le da doble clic, por ejemplo, yo le puedo poner, no le voy a poner B1, sino BS, B-Source o la fuente, o BF, ¿sí? Voltaje de fuente. Sí, y el voltaje o la magnitud simplemente lo voy a cambiar a una de 2 voltios. Entonces el cambio que le hice a la fuente fue que le puse BF y 2 voltios. Y le doy OK. Bien, para unirlos es muy sencillo. Simplemente separa uno en el extremo de cualquiera de los elementos, ¿sí? Que desee cablear y digamos un indicadorcito en la punta de los elementos se va a activar, ¿sí? Diciendo que uno puede, digamos, ensamblarlo al resto del circuito. Entonces, uno puede ensamblar. Cada vez que usted haga clic, le está definiendo una ruta de ensamble, ¿sí? Entonces, usted puede dejarlo por defecto, como el software se lo plantea, o simplemente darle la ruta que usted requiera al cableado del circuito. Bien, por el momento, obviamente el control Z aquí sirve, ¿sí? Para devolver o deshacer, y simplemente voy a poner aquí estos dos. Para nosotros, digamos, es una muy buena práctica, ¿sí? Ponerle
un puerto de tierra al elemento. ¿Dónde están los puertos de tierra? Si ustedes se fijan, aquí al lado izquierdo, en las opciones del lado izquierdo, están estas dos barritas que dicen Terminals Mode, ¿sí? Entonces, cuando usted le da ahí, hay unos ciertos elementos, ¿sí? Como un bus, entradas, salidas, eh, elementos de poder, en fin. De allí, solo voy a elegir la que es ground o tierra, ¿sí? Y se la voy a poner aquí abajito. Todo circuito, todo circuito, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea, debe tener una referencia, digamos, de 0 voltios, ¿sí? Una resistencia, una referencia de masa, una referencia de 0 voltios, negativa. Tiene, digamos, diferentes nombres dependiendo del contexto, ¿sí? Pero en general es esta tierra. Y todo lo que uno quiera llevar ahí, o por ejemplo, si requiere conectar diferentes elementos externos, ¿sí? Por ejemplo, que va a conectar una batería con un Arduino, con una tarjeta de adquisición para computador, todos estos deben tener tierras comunes. Entonces, simplemente uno conecta todo lo que sea el voltaje negativo o el voltaje de menos potencial, ni siquiera es que sea negativo, ¿sí? No es que tenga valores negativos, sino que es el potencial de menos, perdón, es el pin de menos potencial. Todo eso debe ir en paralelo a, digamos, algo que nosotros podemos denominar como tierra. El circuito acá en la simulación es ideal, entonces va a funcionar igual si la ponemos o no la ponemos, ¿sí? Pero digamos que por buena práctica, digamos, para que no nos acostumbremos, siempre requiere la tierra. ¿Hasta acá algún problema, alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, profe. Bien. Entonces, si nosotros lo dejamos así, ¿qué va a ocurrir? Analizadores, entonces no tenemos forma de verificar el funcionamiento o las magnitudes que ya están. Para ponerlo a simular, primero le daríamos aquí play y sabemos que todo está bien si este bombillito de play se pone en verde, aquí en la parte inferior izquierda, ¿sí? Y en este momento realmente el circuito está funcionando, pero no sabemos porque no hay forma de medirlo, ¿sí? Entonces simplemente le voy a dar en stop y vamos a ponerle los medidores como tal. Primero que todo, vamos a colocarle el medidor de corriente. Nuevamente aquí en la barra izquierda, ¿sí? En la parte, digamos, como media, está esta opción de los instrumentos. Los instrumentos son los instrumentos de medida o de generación. Hay, por ejemplo, osciloscopios, que son los medidores, digamos, visuales. Hay analizadores lógicos, contadores, Virtual Terminal para comunicación serial, SPI para comunicación serial también, y cuadrados X, otro tipo de protocolo para comunicación serial. En fin, pero aquí abajo están los que nos interesan. El voltímetro en DC y el amperímetro o el ammeter en DC, ¿sí? Para medir amperios. Entonces simplemente le damos clic y lo ubicamos en nuestro circuito. Si ustedes notan, él tiene dos terminales muy bien definidos, que son positivo y negativo. Obviamente, el positivo siempre debe ir hacia la parte, hacia el potencial más positivo. Si uno lo invierte, simplemente la medida notará con un signo menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer dos cositas. La primera es que debo eliminar esta línea para poderlo empalmar al circuito. Entonces voy a ponerlo allí
Y voy a hacerle un segundo elemento, pero esta vez lo voy a invertir con la tecla menos. A ver, no, con la tecla menos no porque se ve horrible. Entonces voy a dejarlo acá, uno encima de otro. ¿Qué pasa? El primero lo voy a cablear adecuadamente, es decir, positivo con positivo, ¿sí? Pero el segundo voy a hacer un pequeño experimento simplemente para que ustedes vean realmente la forma, cómo se mide la corriente cuando está, digamos, mal conectado, o no mal conectado, que está invertido. Sí, entonces observen, simplemente puse dos medidores de corriente, una con el positivo hacia Profe, el positivo de la fuente y el otro hacia el negativo. Señor, lo puede espejar con el clic derecho. ¿lo puedo qué? O sea, invertir horizontalmente, perdón. X mirror, algo así, dice por ahí. Ah, el mirror. Sí, señor. Ah, gracias, sí, señor. Toda la razón. Muchísimas gracias. Creo que fue Dani. Sí, profe. Gracias, Dani. Listo, entonces aquí ya tendríamos la medida de corriente. Ahora, si le doy play, ¿qué va a ocurrir? Me dice que la corriente es de 0 amperios. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que ocurrió? ¿Será que montamos algo mal? ¿Será que mi Proteus está mal? Tiene que configurar los medidores de corriente. Correcto, correcto. Tanto acá como en la vida real hay escalas de medición. Hay escalas en amperios, hay escalas en miliamperios y hay escalas en microamperios. ¿Sí? Aquí la escala de amperios nos dice que está por fuera del rango, está en cero. ¿Sí? Es decir, que la medida es mucho más pequeña de lo que esa escala puede medir. Y por el contrario, si nos dice, por ejemplo, max, por lo menos aquí en el simulador, quiere decir que esa escala ya se quedó pequeña ante la magnitud de la corriente. ¿Sí? Entonces uno debe subirla al siguiente. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en el laboratorio, siempre vamos a iniciar, por lo menos en corriente. ¿Sí? El corriente es lo más delicado para el multímetro, puesto que el fusible es muy delicado. Sí, es muy sensible y realmente, si uno supera la corriente que permite el fusible, ahí mismo se quema. Sí, realmente los fusibles de multímetro son bastante delicaditos y se funden si uno le pone una mala escala. Entonces, si uno va a medir, por ejemplo, un amperio y le pone miliamperios, obviamente lo supera por mucho y de una funde el fusible de miliamperios. Sí, entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre vamos a iniciar por la medida más grande o por la escala más grande. En este caso, amperios y no nos funcionó. Antes simplemente lo cambiamos a la escala de miliamperios. ¿Cómo lo hacemos acá en Proteo? Simplemente le damos doble clic y aquí nos dice rango de visualización. Entonces simplemente lo podemos cambiar a kiloamperios, amperios, miliamperios, microamperios. Vamos a cambiarlo por miliamperios. Sí, vamos a cambiar ambos por miliamperios. Le damos OK y nuevamente le damos play. Ah, resulta que ahora sí, con miliamperios nos describe o nos dice que hay 20 miliamperios fluyendo. Como el segundo medidor de corriente lo tenemos invertido, es decir, el pin negativo hacia la parte más positiva de la fuente, entonces por ahí nos dice menos 20 miliamperios. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa
si no los, por ejemplo, le ponemos en microamperios. Bueno, ambos, pongámoslo en microamperios, le damos play, ¿sí? Ah, bueno, la medida todavía sigue creciendo un poquito, ¿sí? 200 microamperios, él todavía es capaz de medirlo, ¿sí? Pero, obviamente, si queremos incrementar la corriente, debemos disminuir la resistencia. Entonces le voy a poner, por ejemplo, solo para el experimento, le voy a poner 10 ohmios, ¿sí? Es decir, que la corriente va a ser mucho mayor y es solo para verificar que en el contador, ¿sí? O en el medidor, como supera la escala, él simplemente nos va a decir max. Es decir, que la escala ha alcanzado su máximo valor y a pesar de eso se desbordó en la medida. Si estamos físicamente trabajando, ese fusible ya murió, ¿sí? El fusible de microamperios ya se dañó, entonces toca comprar, reemplazar para poder reactivar este, ¿sí? Pero acá, pues en simulación, si no tenemos ningún problema, voy a volverlo a dar al original, miliamperios, a los miliamperios y resistencia en 10K. ¿Hasta allí alguna duda o problema? No, pero todo claro. Perfecto. Listo. Entonces nos dice que adicionalmente, bueno, podemos medirnos los voltajes. El voltaje, recuerden que es la diferencia potencial, ¿sí? Desde un punto A hasta un punto B. Mientras que la corriente es el flujo de electrones que pasan por un punto. Por eso este medidor se tiene que poner en un solo punto del circuito, donde usted quiera, pero en un solo punto. Por eso toca en circuito abierto y cerrarlo a partir del medidor. Mientras que el medidor de voltaje es simplemente la diferencia potencial. Entonces aquí al lado izquierdo, encimita del amperímetro, está el voltímetro. ¿Sí? Voltímetro, simplemente uno lo puede poner, se ya me bloqueó. Pero muchachos, un segundito, es que como que se me desborda y me bloquea. Listo. Entonces el voltímetro, acá antes de ese voltímetro, y lo ponemos donde no los queramos medir. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí al lado de la resistencia y como es entre dos puntos, el voltímetro sí se puede poner sin ningún problema entre dos puntas las que usted desee del circuito. Obviamente deben ser dos puntas entre diferentes potenciales, ¿sí? Entre una resistencia, entre un capacitor, bobina, LED, o podría ser desde el principio hasta el final del circuito donde usted desee. El voltímetro sí es muy simple de usar, ¿sí? Y uno podría irse midiendo eh, cada uno de los elementos sin dañar el dispositivo. Mientras que para medir corriente sí es mucho más delicado. Ahora, un conceptico que, digamos, ustedes de pronto tienen, ¿sí? O los que no lo sepan, como nosotros en este momento tenemos este circuito así, resulta que pues, el amperímetro es como si fuera un cable. Sí, realmente él no está haciendo ahí absolutamente nada, aunque realmente él sí tiene una resistencia interna y todo, pero realmente podríamos casi que decir que acá el amperímetro es simplemente un cable. ¿Sí? Como es un cable, entonces como si estos dos elementos estuvieran totalmente en paralelo, es decir, que comparten sus nodos. ¿Sí? Este punto es este mismo y este punto es este mismo. Por lo tanto, están en paralelo y nos diría entonces que el voltaje ya ahorita, realmente más adelantico, ¿sí? Más adelantico tenemos todos esos concepticos. Vamos a ver hoy qué tanto nos rinde, pero de ahí en adelante hay muchos concepticos adicionales. Bueno, estamos apenas montando este. Sí, pero como están en paralelo, el concepto es simplemente que el voltaje es exactamente el mismo. ¿Sí? Es decir, que si aquí hay 2 voltios, esos mismos 2 voltios estarán en todos los elementos que estén en paralelo. Es decir, en esta resistencia habrán 2 voltios. Y si tuviéramos 4 resistencias más, pero todas en paralelo,
Sí, nosotros podríamos tener mucha resistencia en paralelo. ¿Y qué pasaría? Si todas están en paralelo, todas tendrían 2 voltios. ¿Sí? Sin importar el valor de las resistencias, vamos a tener 2 voltios porque están en paralelo. Entonces, en el momento que nosotros coloquemos el voltímetro, cuando le demos play, nos debe indicar exactamente el mismo valor que el voltaje de la fuente. Todos valen exactamente los mismos, 2 voltios. Bien. Por último, bueno, nosotros podemos medir la potencia directamente, ¿sí? Con el batímetro que hay acá. Entonces, voy simplemente a darle la conexión al batímetro. Y se conecta de esta forma. Sí, allí ya tendríamos conectado el batímetro. Sí, ya sabemos que la corriente es en miliamperios, muy posiblemente, o la potencia también sea en milivatios. Les voy a cambiar la escala a milivatios. Y allí nos dará el resultado. Entonces, para un voltaje, por ejemplo, de 2 voltios, el circuito genera una corriente de 0,2 miliamperios, ¿sí? Y una potencia de 0,4 milivatios. ¿Falta alguien por hacer este montaje o ya todos lo hicieron? En mi caso ya, profe. ¿Cómo, Dani? Que en mi caso ya lo hice. Ya lo terminé. Perfecto, perfecto, muchas gracias. También, profe. Excelente. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a completar la tablita, ¿sí? Si ustedes ingresan, digamos, al documento, ¿sí? Y le dan doble clic a ese pequeño montaje, él simplemente los va a llevar a una tablita de Excel, ¿sí? Vamos a completarla. Entonces nos dice, por ejemplo, eh, acabamos de empezar con el voltaje de fuente de 2 voltios. Vamos a ponerle ahora una de 2,5. Entonces nos vamos para el montaje, le damos stop, le damos doble clic a la fuente y le ponemos 2,5 voltios. ¿Sí? Y simplemente le damos nuevamente play. Entonces, ahora, ¿qué ocurrió? Ya nos va a decir que tiene una, una corriente de 0,25 miliamperios y una potencia de 0,62 milivatios. Entonces, esos datos son los que van para acá. Entonces, corriente de 0,25, ¿sí? Y potencia simplemente de 0,62.
¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir completando. Entonces ahora vamos a ponerle 3 voltios. Desde tengo la simulación. Ponemos 3 voltios y volvemos a hacer medidas. Entonces la corriente ya es en 0.30, mientras que la corriente es en 0.90. ¿Sí? Por favor, completen la tablita. Listo, como se pudieron dar cuenta, la corriente sigue el mismo patrón, aumentando de 0.5 en 0.5, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Y lo que tenemos es una línea totalmente perfecta, o totalmente lineal. La potencia obviamente va incrementando también proporcionalmente con respecto al voltaje. Bien, listo, todo lo pudieron realizar. ¿O falta alguien? Profe, ya estoy terminando. Listo.
Listo, muchachos. Ahora vamos a hacer el siguiente, ¿sí? Pero variando la resistencia. Bien, para ello vamos a hacer varios cambios. Entonces, inclusive lo podemos hacer acá a un ladito, el siguiente montaje. Otra fuente de voltaje. Nuevamente 2 voltios. Una resistencia. Vamos a dejarla de 1 ohmio. Y un potenciómetro, ¿sí? O resistencia variable. Para ello, vamos a seleccionar el que dice POT-HG o potenciómetro interactivo. Sí, ese potenciómetro uno lo puede variar con el mouse. Entonces, POT-HG. Sí, vamos a ponerlo en nuestro circuito. Bien, ese potenciómetro también le daremos un valor de 1 ohmio nomás. Vamos a poner los mismos elementos de medida, excepto que esta vez el ejercicio nos propone solo corriente, pero vamos a verificar corriente y voltaje.
Listo, este será nuestro segundo montaje. Realícenlo y cuando lo tengan, me avisan para explicar muy por encimita qué es lo que se desea hacer. Listo, ¿falta alguien para hacerlo? Profe, un momentico, por favor. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama el que tiene el 50%? 50%. POT HG, no POT HG. Es un potenciómetro interactivo.
¿Listos? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer? Ahora el experimento es otro. Ahora, vamos a dejar la fuente fija y lo que vamos a empezar es a variar el porcentaje del potenciómetro. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos este potenciómetro que vale 1 ohmio en su máximo porcentaje y una resistencia que vale 1 ohmio. Por el momento vamos a darle play. ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros llevamos el porcentaje con el clic sostenido o simplemente dándole clic a estos elementos, a estos botoncitos de acá, ¿sí? Vamos a tener que al 100% él vale 1 ohmio. Entonces, en total tendremos 2 ohmios. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si nosotros tomamos esta fuente de voltaje que vale 2 voltios, el voltaje se va a distribuir entre estos dos elementos. ¿Sí? Ese voltaje, ¿qué va a ocurrir? Que simplemente se va a distribuir proporcionalmente entre el valor de resistencia de este y de este. Como en ese momento el valor de la resistencia es de 1 ohmio para ambos, pues entonces el voltaje también será proporcionalmente de 1 voltio para ambos. ¿Sí? Por ley de Ohm, entonces tendríamos 2 ohmios en total y 2 voltios acá. Y 2 dividido 2, tenemos 1 amperio. ¿Sí? Por todo lado, digamos que está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ahora lo que nos propone el ejercicio es empezar a variar la resistencia del potenciómetro. Al 95, al 90, al 85, al 80, ¿sí? Y simplemente entonces lo disminuyo al 95 y si ustedes observan, entonces ya tanto el voltaje como la corriente variaron. ¿Sí? Por ejemplo, para un 85% de esta resistencia, incrementó el amperaje a 1.03 amperios y el voltaje disminuyó a 0.97. Pero ¿qué ocurre? Qué pena, voy a poner
un segundo medidor de voltaje acá para que podamos observar también el voltaje en la otra resistencia. ¿Qué pasa? El voltaje que se pierde aquí, entre comillas, se debe ganar acá, porque el voltaje siempre se distribuirá en todas las resistencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al 95%, entonces tenemos 1.03 amperios. ¿Qué nos pide acá? El amperaje. Entonces, completamos también esta segunda, 1.03, ¿sí? Ahora, luego nos dice 90%. Entonces nos venimos acá, 90%, e incrementa a 1.05. Así sucesivamente, entonces disminuimos esta al 85% y esta queda en 1.08. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos disminuyendo el porcentaje, ¿sí? 1.11. Y pues si notan, ya debe haber un patrón como tal. 80, luego 75%, 1.14, luego el 70%, 1.18, punto 21, eso. Entonces, al completar los datos, vamos a notar en ambos casos un comportamiento altamente no lineal, altamente lineal o proporcional entre estos. En uno, variando el voltaje y en otro, variando la resistencia. Sin importar cuál de estos fue, pudimos comprobar las gráficas de la ley de Ohm. Sí, y si nosotros seguimos haciendo esas medidas, vamos a seguir comprobando simplemente que son altamente lineales. Sí, como conclusiones tenemos, primero, si el voltaje permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. ¿Sí? Si ustedes notan acá, al ir disminuyendo la resistencia, la corriente iba aumentando. Segundo, si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje. Bueno, este sí no lo hicimos, pero pues tampoco, pero pues sabemos que con las otras dos, esa es cierto. Y la tercera es que si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. Que la comprobamos con la primera. Sí. Muchachos, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Para el otro lunes, obviamente, como somos tantos, debemos partir el grupo en dos partes. ¿Sí? Entonces,
de forma muy sencilla va a ser por orden de lista. Entonces, para el otro lunes, Mm, para el otro lunes vamos a ir desde Bedoya hasta Martínez, es decir, Bedoya, Benavides, Cardona, Córdoba, Duque, Fuentes, González, Michelle no puede, Martínez y hasta Martínez Melisa. ¿Sí? Vamos a estar esas 9 personas en el laboratorio el día lunes. Y luego, estoy seguro que el día martes, hacemos la misma práctica con el resto del grupo. Sí, qué pena, yo confirmo el programador. Sí, profe, lunes y martes. Sí, no, sino es que son los espacios en laboratorio, más que los horarios de clase. Pena yo acá. Reviso un link. Acá está. Tenemos que para circuito nos habilitaron el laboratorio el 17, no, 17 y 24. Ah, no, esto es para automatización. Sí, 21 y 22. Correcto. Con el lunes hacemos la práctica con la mitad del grupo y para el martes la otra mitad. El día jueves yo ya les tengo la práctica y los materiales que vamos a requerir. Vamos a requerir simplemente unas resistencias que las compran en cualquier tienda electrónica para no depender de las resistencias del laboratorio. Sí, esos son consumibles y son elementos muy económicos y que les quedan pues a ustedes. Hasta lo más posible es que muchos de ustedes ya tengan diferentes valores de resistencia. Vamos a mirar. Sí, pero pues ya lo que son multímetros, fuentes y todo, ya el laboratorio obviamente es el que nos lo proporciona. Entonces el día lunes voy a estar con la mitad del grupo y el día martes con la otra mitad. Muchachos, les deseo a todos un muy buen día. ¿Todos pudieron, alguien tuvo problemas con Proteus o con algo de eso? No, profe. Ah, bueno. Listo, muchachos, les deseo una feliz semana. Profe, hasta Hasta luego. luego, Gracias. profe. Ya, chao, que estén bien. Chao, bro. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien.